Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamaní y el día de hoy tengo a Alberto, es un agente de bienes raíces, inversionista de bienes raíces en Phoenix, Arizona. Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Perfecto, muchas gracias, Alberto. Una de las cosas que me encanta, y lo dije antes también, es que me gusta traer a muchos de nuestros invitados que sean expertos locales, porque lo que queremos hacer aquí es crear un millón de inversionistas hispanos, y la manera para hacer eso es tenemos que educar a nuestra comunidad, y una de las cosas que entendemos es de colaborar con expertos profesionales y líderes a nivel nacional. Alberto, muchas gracias por la disponibilidad. Para los que no te conocen, Alberto, coméntales un poquito de tu mercado, coméntales un poquito de tu experiencia en bienes raíces y tu experiencia como inversionista. Claro, entonces yo soy agente de bienes y raíces aquí en Phoenix desde el 2014. Uh -huh. Anteriormente también estaba en el financiamiento. Uh -huh. En el 2014 me quería meter al real estate. Uh -huh. Entonces dije, ¿qué va a ser lo más fácil? Dije, voy a agarrar mi licencia. Entonces agarré mi licencia, Ajá. que mi meta era de ser inversionista. Pero dije, ¿cómo puedo hacer network con más gente? Agarré mi licencia, empecé a ayudar a gente a comprar, vender casas, y de ahí me fui metiendo más en haciendo network con wholesalers, flippers, gente que ayudan con el hard money, y así es como empecé mi proceso de inversionista. Y en este proceso empecé a entender más cómo a usar el dinero de otros para poder comprar, ¿me entiendes? A regresar el dinero y al mismo tiempo comprar propiedades sin tu propio dinero y Mm. en las propiedades. Eso es algo espectacular. Incluso hablamos de utilizar el dinero, el capital de otras personas o del banco. Y muchas veces hablamos del método CAR, Alberto. Creo que en inglés le llaman el The Bear Method, ¿verdad? Y en español es el método CAR. Y el acrónimo básicamente es compra, arregla, renta, refinancia, repite. Una de Ajá. las cosas que me encanta, yo lo he aplicado también, así crecí mi portafolio. Oswaldo, mi socio aquí en la cancha, también tiene como 150 y pico propiedades que en los últimos 10, 12 años ha crecido sin $1 de su dinero, con un socio capitalista que él ha comenzado. Entonces, es interesante cómo muchas veces podemos crear un portafolio sin tener mucho o sin poner nuestro capital, porque siempre digo, el dinero tiene que salir de un bolsillo, pero no necesariamente tiene que ir de tu bolsillo. Exacto. Entonces, muy importante. Espectacular. ¿Por qué no arrancamos, Alberto? Parece que tú tienes mucha experiencia como agente inversionista, también tienes experiencia como inversionista a largo plazo y obviamente mucho más. Comencemos un poquito del mercado, porque muchos de la audiencia que nos está viendo, quiero que se lleven ellos información de alto valor, particularmente los miembros, por ejemplo, que nos están viendo de California, porque hay mercados en los cuales el promedio de una casa es $600,000, como el de Los Ángeles, por ejemplo. Entonces, quizás ellos tendrán $100,000 y esos $100,000 no pueden hacer mucho en su mercado, pero potencialmente pueden ir a diferentes mercados en Arizona o Maryland o Ohio. Sí. Entonces, a mí me encantaría descifrar contigo, bueno, tú ya sabes exactamente ahí en el mercado, pero me gustaría descifrarlo para que ellos puedan entender un poquito de tu mercado. Hablemos un poquito de estrategia. Comencemos con Fix and Flip y después hablamos un poquito con inversiones a largo plazo o método CAR o propiedades multifamiliares también. Pero comencemos con Fix and Flip, Alberto. ¿Dónde en Phoenix o alrededor tú piensas que son los lugares óptimos para Fix and Flip? Comencemos con locaciones o submercados en tu área. Va a ser en Phoenix. En Ok, Phoenix es Phoenix. donde se va a poder hacer, donde van a estar poquito más baratas, agarrarlas off market, Mm. am, donde se puede, la ganancia va a ser más. Hablemos un poquito de un ejemplo, puede ser un ejemplo real que has hecho o hayas ayudado a tu cliente o algo Ujú. hipotético. ¿Por qué no hablemos algo genérico, algo en promedio? Ok. ¿Cuánto más o menos en Phoenix, para hacer un trato, cuánto es el rango, digamos, un precio de compra y de renovación y de venta? Solo para tener una idea en los números. Aquí en Phoenix, el promedio de las casas se están vendiendo más o menos como en 370, Ok. 375. Ok. 370, 375, ok. Ahí estaba chequeando y la casa más barata está en 200. Ok.
Entonces, para que un fix and flip tenga sentido, cuando las personas de California vean un trato en Phoenix, por ejemplo, sería algo factible, por ejemplo, cuando se vende 375, Alberto, ¿estamos hablando renovado? Sí, Ok, renovado. entonces 375 renovado, vamos a decir, entonces en ese sentido, un buen trato sería, lo compras por 200, le metes unos, vamos a decir que le metas unos 70, ya te queda como básicamente, vamos a decir, casi $100,000, pero después de los costos de cierre, comisión, Todo pues, eso. y de pagar al hard money lender, quizás ganas 40, 50, 60,000, ¿no? Correcto, correcto. Y muchas de esas propiedades son cuando las agarras en el MLS. Ok. Yo tengo varios años que también hago propiedades fuera del mercado de dueño a dueño. Entonces, en esas ocasiones las puedes agarrar hasta poquito más baratas. Ok, ok. Esa Por esa es ejemplo, la ujú, estrategia que nos usamos nosotros aquí en una compañía de nosotros. Nosotros tratamos de agarrarlas directamente con el dueño. ujú, ujú, Pues, tenemos, hemos dado varios procesos. Ah, ujú. PPC, no se sabe lo que es PPC, ah, cold callers, hablando a los dueños, al igual que estamos empezando con una meta del AI también. Interesante. Entonces tú, una de las estrategias que utilizas para agarrar dueños directos o tratos directos del dueño es en Google, ¿no? Cuando van a Google y ponen ahí en una solicitud en search y Perfecto. también obviamente llamadas frías, que siempre hablamos un poquito en la cancha, incluso tuvimos a Cristian Samayoa de Houston, estaba Oh, haciendo llamadas frías, enseñando a la comunidad cómo hacerlo, los que quieran utilizar esa ruta. muy bien. Muy importante, eso de paperclip, deberíamos traer un experto de marketing para que nos ayude con eso. Eventualmente, si conoce a alguien que habla español, es espectacular, pero de todas maneras, me parece muy bien. Hablamos de fix and flip. Entonces, una idea, una vez más para todos, este es un trato hipotético, pero que ustedes deberían esperar un poquito cuando van al mercado de Phoenix. Se podría decir que si en promedio, si Sí, encuentran un trato menos de 200,000, una casita, pues hay pues, es un trato, o sea, puede ser un buen trato. 200,000, el ejemplo de renovación 70 y la venta 360, 675. Tiene ujú. sentido, muy bueno. Ahora, este es en Phoenix. ¿Qué otras áreas alrededor de Phoenix? Porque yo me imagino que es súper competitivo en Phoenix, me imagino, porque es una ciudad grande, muchos lo conocen, muchos aplican y he escuchado que hay muchos wholesalers ahí también. Sí. Entonces, debe ser muy competitivo ahí. Pero vamos a decir que alguien quiere comprar, hacer fix and flip, pero quizás no tiene el acceso o lo ve un poquito complicado ir a Phoenix. ¿Cuál es el segundo mercado alrededor de Phoenix para un fix and flip? Para un fix and flip, Phoenix, sí, Phoenix está grande. Ah, Ujú. en el otro lugar donde hemos hecho lo que se dice un Novation Fix and Flip es Mm, Yuma. Yuma, Yuma, Arizona. ok. Entonces, en Yuma, ese sí está como a 3 horas fuera al sur de Phoenix. Oh, entonces está lejitos. ¿Y cuánto es más o menos? ¿Has hecho algún fix and flip o has ayudado a alguien ahí? Sí, sí, allí he hecho, Oh. hice lo que se dice un Novation Fix and Flip. Oh, y coméntame los números para tener una idea. ¿Cuánto lo compraste? En esa, en esa la compramos y esa era una casa manufacturada. Ok, un poco Ah, único. En esa, el dueño, le hicimos de dueño a dueño, no tuvimos que agarrar hard money. Entonces, Mm, esa la agarramos en 130, ¿ok? Y la vendimos en 215. ujú, ujú. Ahora, ¿Le arreglaste? sí, la arreglamos, le metimos 15 en esa. Oh, wow, ok. Y coméntanos un poquito, Alberto, sobre Novation. Coméntales un poquito lo resumen. ¿Qué es Novation para los que no conocen? Innovation básicamente cuando es un documento extra que le mandamos al dueño que Mm, firme como el Power of Attorney, ok. ¿ok? Para que nos den el permiso de poner la casa en el mercado para los realtors Ujú, y nosotros, ¿cómo le digo? Y el dueño, en vez de pedirle permiso de ir a ver la casa, él ujú. nos está dando el poder de vender la casa, con tal de que él agarre
o reciba Ujú. la cantidad en la que nos pusimos de acuerdo. Claro, entonces básicamente es un acuerdo, se podría decir básicamente donde el dueño dice, ok, tú lo puedes vender, haz lo que tengas que hacer, pero al final quiero mi pedazo de dinero que estamos en... O sea, te estás como asociándote un poquito con él, básicamente. Sí. Tú lo demás, lo que le ganes, allá es tu parte, a lo que tú lo quieres vender. En ese caso, nosotros también somos responsables de arreglar la casa y la tenemos que arreglar. Si la Ujú, vendemos y luego el nuevo dueño dice, ujú, el nuevo comprador dice, oh, pues quiero ujú. que me reparen eso, nosotros nos Claro, encargamos en ok. vez del dueño. Y lo hemos hecho con FHA convencional. Así nos da más acceso a poder venderla como wholesale, pero sin tener que venderla por cash nomás. Mm. Vender tradicionalmente. Muy interesante, eso me gusta, lo que me encanta de bienes raíces, para lo que están escuchando, tenemos cantidad de estrategias. Si, por ejemplo, nosotros podemos, el dueño no tiene deuda, podemos hacer que el dueño financie la propiedad, el título cambia a nuestra mano. Ahora, si es que tienen deuda, pues en diferentes partes de Estados Unidos se puede hacer un wraparound o un land contract, como se dice, dependiendo de dónde están. Si eso no funciona, una renta con opción de compra también puede funcionar en lo que Ujú. hablamos cuando hay un factor de valor añadido, podemos hacer novation o hasta subject to. Entonces, creo que tenemos un rango de herramientas en bienes raíces que en todos los mercados, eso es lo que me encanta de bienes raíces, Alberto, en todos los mercados de bienes raíces podemos generar dinero porque hay oportunidades, siempre y cuando aprendamos de estas oportunidades. Y en este podcast estamos hablando de Arizona. Perfecto. Me encanta el ejemplo que diste. 130 de compra, le metiste $15,000, utilizaste Innovation con el dueño y lo vendiste en 215, ¿verdad? Ujú. Sí, Buenísimo, y buenísimo. bueno, lo Y bueno, una pregunta, ¿cómo encontraste al dueño? Esa es una buena pregunta. así como en esa era, tenemos, ¿cómo se dice? Asistentes virtuales que hacen Mm. las llamadas. Oh, wow. Cuando hacen las llamadas, ya lo ponen en nuestro sistema como un hot lead. Claro. Entonces, ya después de ahí, nosotros, yo o mi socio, les hablamos, hacemos la cita y les damos las diferentes opciones. Les damos la opción del cash, que obviamente va a ser poquito menos. Ujú. Luego les damos la segunda opción, que es novation, que le decimos, te podemos dar un poquito más, pero tienes que tú mantener el préstamo. Nosotros pagamos el pago del mensual, así, pero así no tenemos que utilizar un hard money lender. ¿Me entiendes? Y hacer esos gastos. El pago de esa nos salía como a Ujú. $300 al mes. Como Wow. un hard money lender. So, por Correcto. 3 meses, pagando el pago del dueño, era mejor que pagar el hard money. Oh, absolutamente. Eso me encanta, la creatividad que existe ahí, las diferentes estrategias. Entonces, hablamos de Fix and Flip, Phoenix, muy importante. Yuma, Arizona, también diste unos números ahí. Ujú. Creo que Phoenix, Arizona, posiblemente es un mercado muy popular. Todos posiblemente quieren estar ahí, aunque es muy competitivo. Sí, Pero bueno, sí. ajá, dale, dale. ¿Qué veías a decir? No, sí, muy competitivo, hay Ajá. muchos wholesalers, ¿cómo le digo? Muchos gurus que Mm. subject to, de wholesaling, de todo eso. So, sí, sí, sí es grande y sí hay mucha competencia. Ok, definitivamente. Ahora, Alberto, ¿por qué no nos movamos un poquito a inversiones a largo plazo? Ahora, el mercado de Phoenix o alrededor, en tu experiencia, para los que no conocen de tu mercado, básicamente, ¿hay algún mercado alrededor donde rentar las casas pueda sostener el ingreso de renta, pueda sostener los gastos de operación, incluyendo la hipoteca, y darte un cash flow? ¿O es que los mercados de Phoenix es más como de apreciación? Sí, ok, sí es bastante de apreciación. Mm, Phoenix. Sí hay, como le digo, como le explicaba, si lo ujú, puedes agarrar la propiedad directo de dueño a dueño, ujú, así como con llamadas frías, ujú. sí, eso sí puedes agarrar buenos tratos. Ok, coméntame un poquito de la última casa o que ayudaste a un cliente donde él agarró un trato, un buen trato, donde los números de inversión a largo plazo
funcionó en una casa? Por ejemplo, ¿cuánto lo compró? ¿Cuánto fue la renta? ¿Le metió arreglos? Coméntame un poquito de un trato. Te voy a explicar una de las que tengo yo. Ujú. Cuando la agarramos era directo a dueño también. Mm, En esa era de 5 unidades. ok. El dueño, ellos ya no debían nada, entonces la agarramos en 300. Ok, 300. Agarramos en 300, 5 unidades. 2 unidades necesitaban reparos, le metimos 30,000. 30,000, ok. ¿No? Le metimos 30,000, entonces no sacamos, incrementamos las rentas a lo que Ujú. son las market rents. Mm, Entonces, al incrementarlo, como la agarramos off market y necesitaba reparos, am, la agarramos en 300, ujú. la valoramos año y medio después en 700. Ok, wow. Ujú. ¿Ok? Si le sacamos dinero, pero la tenemos fija por 30 años, y la habíamos agarrado la vemos antes de los intereses fijos. No, ya, antes que supieran los intereses. Claro, claro. Entonces, básicamente, lo compraste por 300,000, un edificio de apartamentos de 5 unidades. Le metiste solo $30,000, increíble. Y solamente entonces lo manejaste mejor, le subiste las rentas, así arreglos pequeños, Y le y está sacamos, valorizado en 750. Mira, ese es el poder de invertir a largo plazo, particularmente con propiedades multifamiliares de 5 unidades o más, porque como los actuales y futuros inversionistas de la cancha saben de que cuando hablamos de 5 unidades o más, estamos hablando de que el rendimiento financiero impacta la valorización de estas propiedades. Y creo que es extraordinario lo que hiciste, que es subir las rentas, sí. incrementas el ingreso operativo neto y la valorización pues prácticamente se duplicó y más. Entonces, muy buena inversión y creo que ahora la pregunta es, ¿cuán populares son estos tratos en el mercado? ¿Esto fue directo del dueño, del MLS? Coméntanos un poquito cómo llegaste a este trato. Una vez No, más. este no fue en el MLS también. Ujú, Este ujú. fue directo al dueño. Al igual, Oh, este fue lo que se llama una de las PPC de Google. oh, ok. Un- Y una pregunta, por ejemplo, ¿qué tienen que poner en Google para que aparezca tu ad? ok, y sí, con mis socios, y eso sería un podcast todo. Oh, sí. El Pero, de pero, marketing. o sea, lo que tiene con Google y los PPC tiene muchas palabras que le tienes que agregar Ajá, para que no se vaya para que el ad no se vaya o no se mire a todos, solo ajá. a Bien los. específico, bien específico. Exactamente. No, y ese es un arte, honestamente, si tienes un buen equipo o alguien que lo haga, si tú eres el único que maestría eso, obviamente vas a tener resultados. Sí, Porque me imagino que también hasta en eso hay competencia, pero si lo hacen bien, pues funciona. sí, Entonces, muy bueno, incluso sería fenomenal. Incluso yo te diría que hasta te puedes asociar con alguien, digamos, como yo, aplicamos el mismo sistema que tienes ahí en mi mercado y de ahí podemos trabajar juntos. Una idea nada más. Y por eso aquí estamos. O sea, por eso les digo a todos ustedes, ir a los eventos presenciales, conocer a expertos, líderes, otros inversionistas, porque uno nunca sabe las cosas que pueden salir de una conversación. Entonces, lo que funciona en el mercado de Alberto pueda funcionar en el mercado o viceversa. Entonces, muy importante, por cierto, tenemos un evento en abril 29, si lo estás viendo y es antes de abril 29, regístrate, todavía tienes tiempo, inversionistasusa.com. Ok, entonces 5 unidades, wow, fue una muy buena inversión. sí, ya, Entonces, y básicamente coméntame una casa, porque la mayoría de gente, bueno, particularmente en estas áreas de Maryland o en otras áreas de Estados Unidos, las casas son bien un factor más accesible para muchas personas, ujú, porque lo que ocurre, Alberto, es que muchos de ellos compran su primera casa con FHA o con convencional y se dan cuenta que pueden comprar otra casa y pueden rentar la primera. Pero ¿qué ujú, pasa si la renta no cubre los gastos de operación y la hipoteca? Entonces ahí ya tienen que demostrar un buen ingreso o sí. van a estar limitados en la compra de la segunda casa. Pero coméntanos un poquito cuál ha sido uno de los buenos tratos de una casa, por ejemplo, en el sentido de la renta, o es que es casi difícil hacerlo que sea Fíjate, caso. aquí en lo que es, por eso mismo, por los valores de la casa, Uh lo que -huh. muchos inversionistas están haciendo o se están dirigiendo a es
Cuando compran una casa, cuando más es casa, es al Airbnb. Pero tiene que ser en unas áreas de demanda, turístico o algo así. Sí. No, sí, aquí está el estadio para de los Cardinales. Mm, Aquí hay varios, aquí en Phoenix hay varias donde sí es turístico. Acabamos de mm, tener el Super Bowl mm, febrero, tuvimos el Super ujú. Bowl y las casas las estaban Oh, rentando wow. ya. Pero también, aparte de eso, mi socio, él sigue, compró una. Yo nomás he comprado aquí en Arizona puro de multifamily. Ujú, Y ujú. compró una y él sí se quedó con ella y la está haciendo Airbnb. Ok, ok. Entonces, bueno, hablemos un poco para que la gente entienda por qué no, por qué quizás es un poquito un reto hacerle que haga cash flow. Obviamente es porque el precio o la hipoteca va a ser muy grande y la renta no va a cubrir. Un ejemplo, se podría decir que una casa de 3 cuartos, un baño y medio estaría como 350. Pues, ¿es posible eso? Ok, ¿Sí? Yep. 350. ¿Y cuánto es la renta de esta casa hipotéticamente? Obviamente dependiendo de la área, pero Ajá. en Phoenix más o menos vas a estar como en unos 2100. Ok, 2100. Obviamente, así en términos simples, y hasta ahorita tengo la calculadora aquí de hipoteca, que todos ustedes, actuales y futuros inversionistas, deberían tener la aplicación. Una que les recomiendo a todos ustedes se llama Carl's Mortgage Calculator, que ustedes van a poder sacar, porque ustedes, esta es una herramienta. Si Sí. ustedes no tienen esto, ustedes cómo se van a llamar inversionistas de bienes raíces. O sea, tienen que tener una herramienta donde puedan factorizar, ver los números de la hipoteca, porque pueden jugar, particularmente si están haciendo algo creativo, Yep. financiamiento del dueño, tienen que ver, ok, ¿qué debe ser mi hipoteca para que este trato funcione? Y Ujú. acomodan los números. Por ejemplo, 350,000, vamos a decir que alguien va a poner el 3% en el mejor caso con un préstamo convencional. Vamos a ponerle a 7% en el peor caso o en alrededor del medio caso por 30 años, ahí la hipoteca, solo principal e interés, viene 2,258. Obviamente, si la renta es 2,100, no te va a ocurrir, vas a estar en cash flow negativo. Entonces, ahora, yo no le recomiendo a nadie estar en cash flow negativo, pero yo sé que algunos inversionistas a cierto nivel en mercados extraordinariamente de apreciación posiblemente lo hacen. No lo recomiendo, no creo que es algo muy bueno, pero me parece que las propiedades multifamiliares, o qué pasa si ustedes pueden encontrar un excelente trato y lo compran a 250 y le meten unos arreglitos. Ujú. Quizás ahí, o quizás pueden hacer una adición o rentar el garaje. Creo que no sé si es igual que California, Alberto. ¿Pueden hacer eso? Sí, una casita atrás para que se pueda rentar. Tengo varios de mis inversionistas que tienen casa y tienen casita atrás. Ok. Ah, una estrategia que estamos empezando a hacer con yo y mi socio por esa misma Ujú, casa estamos tratando puro seller financing, subject to, ujú. porque si podemos agarrar el interés al 3% que alguien le agarró su casa en esos tiempos, Ajá. mantenernos con ese interés, entonces sí vale la pena. Mm. Eso está muy interesante, Alberto. Creo que sería muy bueno tenerte eventualmente en un evento presencial. E incluso te estaba comentando, Alberto, que posiblemente hagamos un evento en Arizona. A mí me encantaría estar en Arizona, quizás este año, a mediados o finales de este año, para hacer un evento de 200, 300 personas. Sería espectacular ir ahí y colaborar juntos. Claro. Pero sí, entonces hablamos de Fix and Flip. Hablamos de propiedades multifamiliares, hablamos un poquito de financiamiento creativo, que es muy bueno. Ya. Entonces, hablamos también un ejemplo entendimos que quizás invertir en casitas en Phoenix posiblemente es un reto, posiblemente propiedades multifamiliares es una ruta. Ok, ¿qué más una persona debería saber, Alberto? Si alguien quiere hacer un fix and flip o comprar propiedades, arreglarlas, ¿cómo es la ciudad o el condado cuando hablamos de permisos de renovación o permisos de renta? ¿Requerimos eso ahí? ¿Y cómo es la evicción en tu experiencia? Digamos, si un inquilino no paga. Coméntanos un poquito de ese lado de inversión. Eso, en los permisos, en ciertas ciudades se demoran más que otras. En Ujú. esta se demora un poquito más que Phoenix. Ok. Yo he ido a sacar permisos y son rápidos. Ujú, Meses sí es un poquito más despacio, también dependiendo qué tan grande es la adición, de qué clase de permiso necesitas. ujú. ¿Ok?
Para eso sí es, cada ciudad es diferente, pero no es mucho. Am, de rentas, lo único que que yo estoy mirando que probablemente en todos los lugares cuando hacen uno Airbnb, que no Ujú. tengan HOA, Mm, el HOA, porque muchos están restringiendo que puedas tener un Airbnb, ujú. ¿ok? En estas dos, ¿y cuál era la otra pregunta? Era de evicciones. Sí. Aquí ah, yo trato de ser, me gusta, no me gusta hacer evict a nadie. Ok. Hay veces que tiene que ser, tenía una compañía antes que me mantenía las propiedades, ahora las mantengo yo. Ah, Ajá. aquí si no pagan la renta, ¿me entiendes? Contarle que lo tengas en el contrato, después de 5 días puedes empezar el proceso. Ujú, ujú, ¿Ok? Al empezar el proceso, tiene que ir uno a corte y después, dependiendo si todo, lo hiciste todo, yo mismo solo no puedo ir a entregar el papel, tengo que contratar a una compañía que vaya a mandar el papel para ir a corte. ¿Ok? Pero si aquí es para los dueños, ujú. las leyes. Porque también ha tenido experiencia en Wisconsin. Mm. Allá es más para el rentero. Inquilino, inquilino, claro. No, es verdad. Por ejemplo, en Washington, D.C., los squatters tienen muchos derechos. Y lo que ocurre, Maryland no es tan particular. Bueno, Hagerstown, donde estoy yo, Ajá. si un inquilino no te paga en estos momentos, no durante coronavirus, pero en estos momentos, yo pienso que un mes y medio los puede sacar, un mes y medio. Entonces, no está horriblemente mal, creo que está al lado de los dueños, pero es importante saber eso del mercado que uno quiere invertir, ¿no? Muy importante saber lo que me encanta es comparables de renta, comparables de venta, y es muy importante recalcar que cuando queremos comenzar, porque muchos de los que nos están viendo quieren comenzar en bienes raíces, quizás tienen un poco de capital o tienen personas que tienen capital, es número uno, edúcate, y esto es parte de la educación, ¿no? Y dos, construye un equipo ganador, y un equipo ganador significa tener un agente local como Alberto, ahí en Arizona, en Phoenix, en Mesa. Muy importante tener un agente de inversionistas que entienda los números, ¿ok? Y que te muestre, e incluso, me imagino que Alberto, tú muchas veces ya tienes tratos fuera del mercado en el cual tú provees eso a tus clientes. O Ujú. sea, es muy importante. Y si Alberto tiene, obviamente, propiedades de inversión, tiene handyman, tiene un contratista, posiblemente tiene un exterminador, tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente Entonces, un contacto muy valioso tener ahí y de confianza, o sea, tener alguien de confianza, esa es parte de crear el equipo. Y yo te apuesto que Alberto tiene una buena compañía de título que hace financiamiento creativo Yes. y todo eso. Y ahí es la clave de ganar en este negocio, ¿ok? Si llamas a Alberto y le dices, hey Alberto, tengo este capital, aquí tienes mi comprobante de fondo, cuando tengas algo que caiga bajo esta categoría, mándamelo y arranquemos, ¿ok? Claro. Entonces, muy importante crear esas conexiones. Bueno, algo más que quieras añadir, Alberto, en el sentido, imagínate que un inversionista venga fuera de Arizona, le quiera explorar Phoenix, ¿qué consejitos le darías a esas personas para que pues no cometan los errores que muchas personas se meten al mercado sin saber el mercado? Primero, obviamente, lo que yo primero hiciera es hablar con el cliente y tratar de extraer todo lo que es la meta de esa persona. Ujú, Muy importante, como dijiste, mencionaste, es hablar con una gente, no nomás, para mí es no nomás que trabaje con inversionistas, pero al mismo tiempo que también sea invertir. ujú, Es muy importante porque también va a entender de, sabes que vas a querer agarrar la casa más barata, sin tener miedo de meter ofertas de que te rechacen. Primero, obviamente, lo que yo primero hiciera es hablar con el cliente y tratar de extraer todo lo que es la meta de esa persona. ujú, Muy importante, como dijiste, mencionaste, es hablar con una gente, no nomás, para mí es no nomás que trabaje con inversionistas, pero al mismo tiempo que también sea invertir. ujú. Es muy importante porque también va a entender de,
sabes que vas a querer agarrar la casa más barata, sin tener miedo de meter ofertas, de que te rechacen, de todo eso, porque está un impuesto. Ah, Al mismo tiempo, conoces a un agente que hace inversiones, como mencionaste. Yo tengo plumbers, tengo electricistas, tengo Ujú. artistas, tengo de todo. Y a mis clientes que también que no son inversionistas, me piden, hey, ¿tienes alguien que me... Claro que tengo a alguien. Claro. Y si ya yo tengo a gente que conozco y no y vienes tú fuera de Arizona, entonces con más confianza. Espectacular. Me parece muy bien sobre eso. Alberto, las personas que nos están viendo y quieran explorar el mercado, ya sea quieran comprar su casa para vivir o hacer fix and flip o quizás una propiedad multifamiliar posiblemente, coméntales un poquito de cómo se contactan contigo. Y también si tienen o si nomás si tienen preguntas y quieren saber más de Phoenix, para eso estoy aquí. Me pueden contactar conmigo, mi número es el 623-313-8534 o a mi página de web es el www.albertosells.com. Excelente. Bueno, Alberto, un placer conversar contigo, hablar de bienes raíces. Como te digo, a mí me gusta ver a personas profesionales, líderes, expertos que estén ayudando a la comunidad hispana, porque no sé tú, Alberto, pero yo creo que lo que está pasando en los últimos 5 o 10 años, no habían grupos en español empujando educación en español, haciendo grupos, y ahora lo que está ocurriendo es que ya grupos pequeños, medianos y grandes se están formando. Obviamente la cancha de bienes raíces es uno de ellos, pero creo que yo te digo de mi experiencia propia, en los últimos año y medio que hemos comenzado, otras personas que nos comenzaron con nosotros están creando, empujando de su diferente visión, pero la visión es la misma, que están educando a la comunidad hispana, asumiendo que trabajan en buena fe, muy importante, pero ¿qué opinas de ese cambio? Justo estaba hablando con Erika Basurto de Houston sobre eso. ¿Qué opinas de ese cambio de la comunidad hispana? Me encanta, porque cuando yo empecé no había nada de eso. Mm, Entonces yo cuando empecé, ¿me entiendes? Nomás empecé, como digo, para poder aprender más, agarré mi licencia. Nunca mm, pensaba en agarrar mi licencia, quería empezar de inversionista, pero dije, ¿cómo puedo ser network con más gente? Entonces agarré ujú. mi licencia y al empezar empezaron también aquí en Phoenix hay varios también grupos latinos, hispanos que se han creado también mucho y me encanta, me encanta. Excelente. Bueno, compartimos esa visión. Alberto, una vez más, gracias por estar conmigo y pues nos vemos en el próximo video y espero más colaboración en conjunto para poder ayudarnos y mutuamente crear ese millón de inversionistas. Perfecto, aquí estoy para ayudar. Gracias, gracias, Cristian. Gracias, Alberto. Nos vemos. Hasta luego.